El título del mensaje es Nuestro himno de victoria. Nuestro himno de victoria, de los versos 35 al 39. De hecho, es casi una canción, un himno, música. Si le ponemos música a esta increíble melodía que ha dejado el apóstol Pablo escrito aquí en estos versos, a partir del verso 28. Recuerdas que la primera parte era la obra del Espíritu Santo. Ahora va a entrar la obra del Padre a reafirmar. Y por último, para cerrar, el amor de Cristo. Este capítulo está dividido en las tres personas que componen a Dios, la Trinidad. Allí está representada la Trinidad en este capítulo. Aunque no se muestra la palabra Trinidad ahí, no existe ahí, no está, pero ahí está revelada la obra de Dios a través del Espíritu Santo, a través del Padre y a través del Hijo. Así es que nuestro himno de victoria, Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Vamos a leerlo, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te alabamos en esta tarde. Señor, mueve nuestro corazón y nuestro entendimiento a estar fijos en tu palabra. Que tu palabra que va a salir en esta tarde, el día de hoy de aquí, Señor, sea con propósito. Que traiga un propósito en nuestras vidas, que nos haga crecer aún más, que nos riegue, que nos fortalezca, que nos vivifique en el amor en el cual tú nos has amado primero. Señor, ayúdanos a estar en tu palabra y a glorificar tu nombre por medio de este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos tan ocupados con tantas cosas. Tenemos un itinerario lleno. Corremos de un lado para otro. Esperamos seguir adelante con esta vida. Otros vivimos preocupados por lo que viene. Problemas con inmigración, por ejemplo. Tal vez finanzas. Tal vez problemas en la familia. Trabajo. Inclusive seguridad. Yo vivo en una zona más o menos y la seguridad no está muy bien ahí. Otras personas viven atrapadas por consecuencias de sus decisiones. Otros siguen encarcelados para hacer todo lo posible y seguir con una vida torcida, alimentando vicios desagradables. Detenerse y buscar en la palabra de Dios es importante. Detenerse y buscar en la palabra de Dios es muy importante. Cuando estás corriendo y tomas un tiempo para respirar, para relajar y seguir, ayuda. Entonces es importante detenernos y buscar en la palabra de Dios. Cuando buscas algo que es sumamente importante para ti, cuando buscas algo que es demasiado importante para ti, te detienes a leer o buscas información o preguntas o buscas la mejor opción y tomar la decisión de lo que necesitas. Eso va a traer una seguridad en tu decisión. Detenerse para buscar en la palabra de Dios te hará ver que en esta vida de fracaso, porque es una vida de fracaso, vamos a ir de fracaso en muchas áreas de nuestras vidas, tal vez matrimonial, tal vez familiar, tal vez económico, tal vez fracaso emocional, tal vez fracaso inclusive físico, enfermedad, dolencias. Pero en todo eso enseña la Biblia que somos los victoriosos. Estos fracasados en Cristo son los victoriosos.
según desde la perspectiva de Dios. Y los victoriosos de este mundo son los fracasados. Son los fracasados. Lo cierto es que no nos gusta esa idea de fracasar. Pero los que somos fracasados en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Aunque en este mundo, con el pasar del tiempo, la vida se pone más difícil. Y de hecho se va a poner más difícil en muchas áreas, inclusive en nuestra salud física. Nuestra decisión que hemos tomado en Cristo, será profundizando, se va a ir enterrando más en esta seguridad máxima de salvación que hemos estado mirando las 2 semanas pasadas. En esa salvación que hemos hallado en Cristo Jesús. Así es que en esta decisión que hemos venido a tomar, tenemos una seguridad de salvación. Pero Pablo se adelanta, porque sabe que hay personas que van a refutar esta noción de que no existe tal seguridad de salvación, que existen ciertas circunstancias en la vida que parecen amenazar nuestra seguridad de salvación. Pero la intención de Pablo, pero de verdad de Dios, es que seamos seguros que no existe ninguna posibilidad que pueda privarnos de nuestra salvación. No existe tal posibilidad. Sin importar las circunstancias tan desagradables o peligrosas, no tiene ninguna influencia perjudicial para que seamos arrebatados del amor de Dios. No existe tal cosa del cual seamos arrebatados del amor de Dios. Muchos de aquí podemos ser arrebatados por inmigración y arrojados a México. Pero los que estamos en Cristo no podemos ser arrebatados de esta salvación eterna. Ni siquiera nuestro propio pecado puede arrebatarnos, no nos puede colocar fuera del alcance de la gracia de Dios. Así que Pablo, después de haber mencionado que ni Dios el Padre, ni Satanás, ni el propio Jesucristo, ni ninguna otra persona nos separará del amor de Cristo. Eso lo leímos en los versos 31. Acompáñame a leerlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Qué autoridad? ¿Qué poder más allá contra nosotros? El primero, que tiene poder sobre todo, Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Este es Dios, el Padre. Sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a su propio Hijo, a su Hijo amado, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Después, Satanás. Después de Dios, Satanás tiene un increíble poder para arrancarnos de nuestra salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dice, Dios es el que justifica. Dios decide quién es justo y quién no. Y no importando si Satanás está ahí acusándonos, Dios acusa a Satanás. La única condenación que hemos de recibir como hijos de Dios es la condenación que recibió Cristo. Es la única condenación que conoceremos, la condenación de Cristo. En el día del juicio no conoceremos tal condenación en nuestras vidas. Así es que, ni Satanás. Por eso sigue preguntando en el verso 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién entonces puede llegar y condenar? Dios no está dispuesto, Satanás no puede, entonces la otra posibilidad es Cristo. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y por eso dice, el que también intercede por nosotros. Así es que ni Cristo,
que dio su vida por nosotros, está dispuesto a darnos la espalda, después de amarnos al grado de entregar su propia vida, sin importar lo que hayamos hecho o haremos. En Cristo estamos seguros. En Cristo nuestra salvación está segura hasta la eternidad. Así que por eso la pregunta en el verso 35. ¿La puedes notar? La pregunta ahí es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo representa ¿qué? ¿Qué representa el amor de Cristo? Representa la salvación. Exacto, representa la salvación. Ahora, ¿a qué amor se refiere? ¿A nuestro amor hacia Él o el amor de Él hacia nosotros? Es el amor de Cristo hacia nosotros. ¿Y quién puede amar a Cristo? ¿Quién puede amar a Cristo? Solamente las personas que han experimentado la obra redentora de Dios. ¿Cómo ama Cristo? Cristo ama de esta manera. Juan capítulo 13, verso 1, yo lo leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, o sea que atravesara por el valle de sombra de muerte, como había amado a los suyos, ¿hasta cuándo? Los amó hasta Él, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta eso es capaz de amar Cristo. Nos amará hasta el fin. Así que no existe ninguna circunstancia. No existe ninguna circunstancia en la vida, ni siquiera en la muerte, suficientemente más poderosa que Dios para volvernos en contra de Cristo. No existe ninguna circunstancia por la cual tú puedas un día decir, le voy a dar la espalda a Cristo. No existe. Ni de tal modo que por ese hecho, Cristo desee darte la espalda. Cristo no está dispuesto a darle la espalda a los suyos, a sus escogidos, a sus elegidos. Tendremos una confianza al enfrentar el juicio. En base a esta seguridad, tendremos una confianza al enfrentar el juicio que derramará Dios sobre la tierra. Estamos unidos a Cristo por la eternidad, por su amor divino que es indestructible hacia nosotros. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Acompáñame, Primera de Juan, capítulo 4. Verso 9. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10. El amor de Dios es eterno. No tiene fin. No tiene fin. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, pecadores, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, imposible, un muerto espiritual no puede amar a Dios, sino en que Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor, que nosotros tendremos esa tal confianza, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Segunda de Tesalonicenses, voltea para atrás. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, ¿y quién más? Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ¿ok? Nos amó y nos dio. ¿Qué? Consolación eterna. ¿Por qué? Porque las circunstancias de esta vida son contrarias a nuestra salvación. Pero en su amor nos da una consolación eterna. ¿Y qué más? Y buena esperanza por gracia. O sea que a pesar de que vamos a atravesar el tramo de este mundo caído, podemos encontrar en Dios
consolación, que es lo que necesita mucha gente. Mucha gente tiene necesidad de ser consolada, aunque no lo creas. Y también necesitan mucha esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Lo eterno, ¿cuándo termina? Nunca. El amor eterno de Dios nunca termina. Entonces es contradictorio decir que alguna circunstancia en la vida pueda arrebatarme del amor de Cristo. No existe tal cosa. No existe. Los evangélicos que predican que la salvación se pierde no han leído Romanos capítulo 8 y eso que lo citan, como no se imaginan. Ahora haz una lista de las circunstancias que de las circunstancias que podrían unos decir o refutar y decirle a Pablo: hey Pablo, pero ¿qué tal la tribulación? ¿Qué tal la angustia? Tal vez hay persecución, tal vez puede que perdamos la salvación a través de la persecución. Dice Pablo: no, ni tribulación, que es estar exprimido o colocado bajo presión. Un padre está sufriendo en este momento y está en esta situación de bajo presión por el conflicto que tiene en su casa. Esto se habla de esta tribulación, de estar bajo presión. Si has sentido ese peso de un problema que te trae encima y parece que lo estás cargando, eso es estar bajo presión. Estar en un conflicto emocional donde lo emocional no te deja, sientes ese apachurramiento en el estómago, esa sensación de que sube y no te deja descansar. No solamente tribulación, también dificultades en la vida, adversidades. Tribulación, ¿no? Ni angustia. La angustia es estar como encerrado, como que no tienes salida. Tienes un problema bien en serio y no sabes para dónde correr ni para dónde ir. Eso significa estar en angustia. Es una idea similar a la tribulación. Es estar encerrado en un confinamiento, así como está encerrado un maleante por haber cometido un error. Está encerrado y está simplemente confinado, estricto, que no tiene ningún movimiento, dónde correr, a dónde salir. Y esto nos hace indefensos. Es algo que también nos puede hacer indefensos en una situación donde, por ejemplo, un ilegal sea arrestado, no tiene para dónde correr. Simplemente ya no tiene ni salida para poderse quedar aquí. De esa manera está hablando la angustia. No solamente eso, sino que confrontados continuamente por tentaciones. ¿Quién no es confrontado a diario por tentaciones? Yo soy confrontado a diario por tentaciones fuertes, fuertes. Y muchas veces que no puedo evitar. No puedo evitar. Y vivo una angustia por eso. Ahora sí, realmente me doy golpes de pecho. Bueno, ese lo hacíamos bueno, tú sabes. Pero en esto solamente podemos orar y pedir fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios provea una salida. Hasta que Dios provea una salida. No tú buscando tal salida. Pero mientras tanto, en este momento de angustia, Dios va a suministrar un poder suficiente. Digo suficiente, no de más, porque quisiéramos de más para no sentir nada mientras estamos sufriendo. No, va a dar el poder suficiente para que atravesemos tal angustia. Persecución. La persecución va referida ¿a qué? A la aflicción sufrida ¿por quién? Por Cristo. Y esto no es agradable. Sufrir por Cristo no es muy agradable. Pero ¿sabes qué? ¿A quién le gustan las bendiciones? ¿Sí o no? Hasta levanto las dos manos. Me encantan las bendiciones. Pero ¿sabes que Jesús promete doble bendición cuando eres perseguido por su causa? Doble bendición. Si a mí me gustan las bendiciones, pues me gustaría una doble bendición. Ten cuidado con lo que pides. Porque en eso
viene persecución. Y esto está en Mateo capítulo 5, verso 10 al 12, en las bienaventuranzas. Hambre. ¿Quién de ustedes ha sufrido hambre aquí? ¿De veras? No, ¿verdad? Hambre ya vas y compras una hamburguesa de $1 en McDonald's y ya se te quita. Pero esta hambre viene a causa de ¿qué? Uno antes venía la persecución. Estás siendo perseguido por causa de Cristo, tienes que huir, no tienes para comprar comida y obviamente vas a sufrir de hambre. Y eso es algo que se sufre por ser discriminados, por ser en Cristo. Tal vez pasar tiempos de encarcelamiento. Aquí las cárceles son bien nice. Tienes las 3 comidas. No sé, ¿sí tienes las 3 comidas? Pues yo creo que sí, las 3 comidas aquí son bien nice con las comidas. Pero en otras cárceles de otros tienes que pagar para que te den de comer. Pero ser encarcelado por causa de Cristo va a traer hambre. Siguiente, ¿cuál es? Desnudez. Desnudez, estar desnudos, pero no completamente estar desvestidos. ¿Cuál es el que miramos primero? Persecución, después hambre. Hambre porque no hay las suficientes posibilidades para comer y por ende menos posibilidades para vestirte. Entonces andas sufriendo con qué vestirse. Es como los homeless simplemente nada más se vienen agarrando el pantalón porque se les viene cayendo, porque es lo único que se pueden poner. Está hablando de esa desnudez que se sufre por ser perseguido por causa de Cristo. Peligro, expuestos a riesgos en general, una vez más por causa de Cristo, incluyendo ser traicionados. ¿A quién le encanta ser traicionado? Que alguien te traicione, que alguien te juegue chueco, que alguien sea desleal en tu vida, alguien que amas. Bueno, esto se trata de estar en peligros, traicionados o maltratados por causa de Cristo. La siguiente, o espada. Espada, no se habla de una espada. No está hablando de una espada, está hablando de una daga, de un para picar, ¿cómo le dicen a este? Como un picayelo, ¿sí conocen los picayelos? Es una punta, una daga. Y esta es que era usada por asesinos que asaltaban a los viajeros. Y simplemente navaja. No, navaja es diferente a una daga. La daga es un poco más larga, para que entre y corte y mate sin dejar rastro, sin dejar posibilidades de que quedes vivo. Y no habla de la posibilidad de estar en la batalla. No mueren por causa de estar en la batalla, sino por ser asesinados, por andar viajando por causa de Cristo. Pablo está hablando aquí desde un punto de vista teórico, o de otra mejor manera dicho, lo está diciendo desde un punto de vista para que solo tengamos información, o lo está hablando desde una perspectiva personal. ¿Lo está hablando de una perspectiva de información o personal? ¿Qué piensas tú? Es personal, así es personal. 2 Corintios, capítulo 11. Allá atrás de Gálatas. Uh, 11. Entonces, el mismo Pablo había sufrido estas penalidades. No solamente nos está dando información, nos lo está dando desde un punto de vista teórico, ni tampoco nos está hablando de cosas de segunda mano. Yo a veces doy ejemplos de segunda mano. Una vez le estaba contando sobre de un asesino que se le había dado la orden de matar a su primer víctima. Y empiezo a contar esa historia, pero esa es una historia de segunda mano, que a alguien le sucedió. Pablo aquí está dando información desde su punto de vista personal. 2 Corintios capítulo 11, verso 22. Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. O sea, soy judío de judíos, ¿ya? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. ¿Cómo? Ok, ahí te va. En trabajos más abundante.
No en trabajos de trabajar para comprarte una tercera casa. No, trabajos para Cristo. El contexto es, soy ministro de Cristo, dice, yo más. En trabajos abundantes, yo más. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. No nos está hablando desde un punto de vista teórico de información, sino desde un punto de vista personal. Personal. Así es que, ¿hay por qué sorprenderse? ¿Hay alguna razón por qué debamos de sorprendernos de que estas cosas lleguen al verdadero creyente? No. ¿Por qué? Verso 36. ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque está escrito. ¿Cómo está escrito? Por tu causa, de ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esto está en el Salmo capítulo 44, verso 22. Los fieles de Dios, los santos de Dios, el pueblo escogido de Dios, el remanente de Dios, los salvos de Dios han sufrido por siglos, y no hay por qué sorprenderse. Pablo está diciendo, yo he sufrido porque así está escrito. No tengo por qué sorprenderme. No tengo por qué sorprenderme. Hebreos. Ve a Hebreos. Capítulo 11. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Los santos de Dios siempre han sufrido. Mateo 10. Acompáñame, Mateo. El primer libro en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Y eso es duro, porque solemos amar demasiado a nuestras familias, demasiado a nuestros hijos, y darnos por completo a la esposa o a los hijos. Pero Jesús dice, el que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Verso 38, bueno. Y el que no toma su cruz, que es un instrumento de martirio y muerte, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida para buscar su propia vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No tenemos de qué sorprendernos. Bueno, pero ¿qué pasa con los demás que están dentro de la iglesia? Llegan muchas personas a la iglesia, iglesias cristianas. Muchos que dicen ser cristianos, pero aparentan otra cosa afuera. Estos son los famosos cristianos de profesión. Solamente profesan ser cristianos, pero no lo son. Estos son los que le dan la espalda a Dios en cualquier momento y que viven en persistencia en el pecado. Esto
No quiere decir que perdieron su salvación. Esto quiere decir que nunca pertenecieron a Cristo. Esto solamente prueba que nunca fueron salvos. Nunca perdieron la salvación porque nunca la recibieron. Nunca la recibieron. No hay tal cosa de perder algo que no se te ha dado primero. Primera de Juan capítulo 2 verso 19, y ese lo leo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Se salen de nosotros porque simplemente nunca tuvieron parte con nosotros, nunca tuvieron parte con Cristo. Y no es de sorprenderse, las multitudes siguieron a Jesús, hasta que fue que acusado y crucificado. Después, ya no estaban, se perdieron de vista. Las cosas de este mundo, ¿qué son las cosas de este mundo? Pues lo que todo el mundo busca. Evitan que se mantengan en las cosas de Dios. El cristiano de profesión llega en las cosas de este mundo y se aparta de Dios porque no pueden mantenerse ahí. Los muertos espirituales solo se enfocan en servir sus propios intereses carnales. Llegar a la iglesia simplemente es un interés carnal más de él. Le decía a mi esposa el día de ayer, Cristo me llamó a ser discípulos, no a ser amigos. Todo el mundo quiere ser amigo, pero nada más hasta ahí. No quieren ser discipulados. No buscan ser discipulados. Dejarse discipular incluye mucho sometimiento, pero la gente, desafortunadamente, no quieren ser discipulados, quieren ser amigos, camaradas, compañeros, pero no quieren ser discípulos. Y el costo del discipulado verdadero siempre es la marca de la salvación verdadera. Si tú realmente eres salvo verdadero, tienes que dejarte discipular por otros. El negarte a ser discipulado simplemente está hablando mucho de que tal vez no eres de los discípulos, sino de los que andan simplemente de profesión. Pero el cristiano que persevera, porque sí los hay, persevera no porque es fuerte en sí mismo, sino porque Dios lo fortalece. Aunque su perseverancia, aunque perseverar en Cristo no conserva ni asegura su salvación, no por estar siguiendo a Cristo eso significa que estás asegurando tu salvación, no. Es la prueba de que tu salvación ya está asegurada. No seguimos a Cristo para asegurarnos de que somos salvos, no. Simplemente seguimos a Cristo. Nos dejamos discipular por Él porque nuestra salvación ya está asegurada. Los que dejan de perseverar demuestran su falta de coraje, porque para esto se necesita coraje. Y lo más importante, demuestran la falta de fe genuina. Dios guardará y protegerá incluso a la persona más débil en la fe que en verdad le pertenezca a Dios. Y cuando el costo de ser identificados con Cristo se torne demasiado grande, demasiado pesado, demasiado difícil para nuestra capacidad, para la capacidad humana, perdón, no para nuestra, para la capacidad humana de resistencia, simplemente
se apartarán de Cristo. Cuando venga esa presión suficiente que no pueden aguantar por seguir a Cristo, se perdieron de vista, ya no están. Ya no están. Nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo y eso es lo que nos mantiene perseverando. Nosotros estamos aferrados a Dios porque Él nos mantiene así, no por nuestras propias fuerzas. Entonces, verso 37, antes que todas estas cosas, antes que la tribulación, la angustia, espada, desnudez, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Cuando habla de que somos más que vencedores, está hablando de una super victoria. Ya tenemos una super victoria. Hemos triunfado por encima de cualquier expectación. Bueno, hasta hace un tiempo yo soñaba con tener una casa. Y eso hubiera sido un triunfo en mi vida. Pero yo ya estoy más arriba de ese triunfo. Más. Mi triunfo está por encima de cualquier expectación de esta vida. Cuando habla de que somos más que vencedores, está hablando de que tenemos un éxito, no que se acaba, sino que nos va a sobrar. Un éxito de sobra. Tenemos una victoria suprema a todo lo que amenaza nuestra relación con Dios. Cualquier amenaza que llegue a nuestra relación con Dios, nosotros ya tenemos la victoria suprema sobre esa cosa, por medio del poder de Dios. Jesucristo dio su vida para que pudiésemos tener vida en Él. Él nos salva, no solamente nos salva, sino también nos guarda. Y no solamente hemos de soportar, porque piensa, bueno, pues si me va a llegar un montón de problemas, pues tengo que soportar. Y tengo que sobrevivir. No, ¿saldremos del problema igual que comenzamos? No. ¿Igual de débiles como empezamos? No, saldremos del problema más fuertes. Saldremos del problema más fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa definitiva de salvación. Pero ¿qué pasa si pierdo algo? ¿Qué pasa si pierdo mi casa o mi carro o mi trabajo? Una pérdida terrenal. ¿Qué tal un familiar, un hijo, una esposa? No se compara con la superconquista que tenemos en Cristo. Nada de lo que perdamos en este mundo se compara con la supervictoria que tenemos en Cristo. Y aunque parezca estar lejos, esa salida en los problemas, saldremos más refinados, más puros, más santos. Las pruebas no nos separan de Cristo. Las pruebas, los problemas no nos separan de Cristo, sino nos acercan a Él. Creceremos en su voluntad y en su entendimiento. Y es increíble, para cuando Pablo escribió Romanos, todavía no empezaba la persecución en Roma. Entonces llega la carta a los romanos están leyendo esto, pero aún no empiezan a ser arrojados a las bestias salvajes, tampoco son arrojados a los gladiadores sanguinarios, ni tampoco han sido colgados como antorchas por el emperador Nerón. Pero cuando llega a estas situaciones a la vida de la iglesia, de los cristianos, entonces se va a poder distinguir con mucha facilidad el falso del verdadero. En el esquema de Dios, como mencioné al principio, los vencedores en Cristo son los vencidos. Y los vencidos, que somos nosotros, somos los vencedores. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Conclusión. Y eso es un resumen hermoso. Por eso dice, porque está hablando desde un punto de vista, no solamente porque Dios se lo ha revelado así, no porque solamente el Espíritu le ha revelado esto, sino también lo está hablando desde un punto de vista personal, por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. No está diciendo, por lo cual estarán seguros.
No, por lo cual estoy seguro, estoy plenamente convencido, seguro. No solo por los 8 capítulos anteriores, que han sido una revelación de Dios, sino además porque es algo personal en mi vida. El apóstol Pablo experimentó la mayoría de las circunstancias desagradables que escribe aquí. Y él sabía que ni eso pudo separarlo del amor de Cristo. La revelación es importante. La revelación es importante, pero ¿sabes qué? Tienes que experimentar. No vamos a entender ciertos versos hasta que experimentemos el sufrimiento. La revelación y la experiencia personal que Pablo tenía le habían convencido de esta increíble seguridad. Y era su fuente de seguridad irrefutable. Nadie podía venir a decirle a Pablo que estaba mal. No, por la firmeza que tenía en la revelación de la palabra de Dios y la experiencia que él había tenido. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿de qué ni la muerte? Porque eso es lo que experimentaremos al final de nuestras vidas. Y ese es nuestro enemigo supremo. ¿Qué ni la muerte? Y es increíble. El Salmo capítulo 116, verso 15, que lo leí también apenas hace unos días. Y eso voló mi cabeza. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando alguien muere en nuestras vidas estamos llorando, sufriendo. Pero Dios estima en grande la muerte de sus santos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, muertos, y presentes ¿dónde? En el Señor. Entonces ni la muerte ni la vida, aunque miramos la vida de algo positivo, ¿sí? Todos queremos lo positivo en la vida, pero sabemos que en la vida no siempre las cosas son positivas. Existen toda clase de peligros espirituales, pero ni aun la muerte que es peligrosa, pero ni aun la muerte es peligrosa para nosotros, ni aun la muerte es peligrosa para nosotros, pero sí trae consigo el fin de todo peligro en contra de nuestra relación espiritual. Cuando muramos se acabó el peligro, ya no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Las amenazas de nuestra vida en Cristo son ineficientes. No hay tal amenaza que pueda llegar a nuestra relación con Cristo. Todas son ineficientes. Van a llegar, pero ellas van a caer. No solamente la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y hablando de una manera hipotética, porque los ángeles sirven a Dios. Los ángeles que no sirven a Dios son los demonios. Por eso dice, ni principados. Esos son seres malignos, demonios. Y en sí, esta palabra principados no denota ni algo bueno ni algo malo. Pero como viene en el contexto de los ángeles y luego los principados, decimos que son los demonios. Pero en caso de que digas, pero ahí no dice demonio, bueno, entonces podemos decirlo así, ni ángeles ni principados, entonces ningún ser creado. Ningún ser creado, ya sea ni un ángel ni ningún principado, ya sea bueno o malo, nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Esto es dunamis. Esta palabra es dunamis en el griego, que significa poder. Pero como está en plural, es importante esta palabra dunamis en plural porque significa milagros u obras poderosas. No puede llegar ningún chamán, ningún de esos que andan haciendo vudú y puedan separarnos del amor de Cristo. Nada. Pero también habla de personas en posiciones de autoridad y poder. Por ejemplo, aunque Donald Trump nos saque afuera, no puede arrebatarnos de nuestra salvación en Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo que estamos experimentando en este momento, ni lo que nos falta por experimentar nos separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando lo leí la semana pasada o dos, ni siquiera les mencioné nada porque no sabía qué era.
Estos son términos astrológicos. Hay mucha gente que se clava con la astrología, con el horóscopo. Tal vez mi horóscopo no está hablando bien de mí y voy a perder algo. No, dice ni lo alto, que es el punto más alto en el firmamento. Cuando miras, trata de buscar el punto más alto en el firmamento. Pues bueno, yo no sé nada de eso, pero pues está hablando de constelaciones, ¿no? Ni el movimiento de una estrella. Eso es el cenit, el movimiento de una estrella. En el punto más alto de la estrella, ni en el punto más bajo de la estrella. Por lo tanto, una vez más, estoy hablando de astrología. Astrología. Pero también esto significa el transcurso de la vida. Es un transcurso que hace la estrella. Está hablando de principio a fin, de principio a fin, ni lo alto ni lo profundo, ni principio ni fin. Ni de principio a fin de tu vida en Cristo te podrá separar del amor en Cristo. Ni ninguna otra cosa creada para aquellos que creen en los extraterrestres. Bueno, ni esos, ni Niti. Pero, ¿quién es el único ser no creado? ¿Quién es el único ser no creado? Dios. Por lo tanto, todos los demás están excluidos. Así es que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor tiempo. En todo lugar y en todo tiempo estamos asegurados por decreto, por palabra de Dios. No es como la aseguranza de un carro que puedes perder por habérselo prestado a otro que no tenía la licencia. Ya estás asegurado en Cristo. De los versos 31 al 34 observamos el amor de Dios el Padre. De los versos 35 al 39 observamos el amor de Dios el Hijo. Pero en todo el capítulo hemos observado el amor de Dios el Espíritu Santo. Juan, capítulo 17. Tengo 5 citas más, pero nos vamos a quedar con esa nada más. Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, después de Lucas, está el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Verso 20. Juan capítulo 17, verso 20. Fíjate, Dios ya había orado, Jesús ya había orado por ti. Jesús ya había orado por ti. Mas no ruego solamente por estos, está hablando Jesús al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Dónde encontramos esa palabra de ellos? En la Biblia. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Ves que cuando no hay divisiones entre nosotros, revelamos la gloria de Dios porque estamos en un mismo sentir? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De esta manera nos ha amado Cristo. Él quiere que estemos con Él. Él quiere que estemos con Él y nada nos va a separar de esa su voluntad, de esa su voluntad. Así es que somos más que vencedores en cuestión de que nada puede arrebatarnos de esta seguridad máxima de salvación que tenemos en el amor en Cristo Jesús. ¿Cómo respondes a eso?
¿Vas a seguir viviendo como has seguido viviendo hasta el día de hoy? Tal vez has hecho cambios, pero te has estancado. Te has mantenido. Ya no has avanzado. Ya no has crecido. Te has hecho tibiecito. ¿Cómo hemos de responder ante tal amor de parte de Dios que ni siquiera yo mismo tengo el poder para arrancarme de su gracia? Lo único que podemos hacer es agradecerle, agradecerle, agradecerle. Padre, gracias. Bendito Dios Todopoderoso, gracias. Dios eterno, gracias. Dios Padre, gracias. Dios Hijo, gracias. Dios Espíritu Santo, gracias por este increíble regalo de salvación que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque tenemos una seguridad juntamente con Pablo, sabiendo que nada nos puede separar de tu amor. Nada, ni muerte, ni tribulación, nada, Señor. Gracias. Podemos tener esa confianza, Padre eterno, que ni nosotros mismos seremos capaces de arrancarnos de ahí, de tus brazos. Gracias, Señor, porque estamos bajo tus alas, cubiertos, protegidos por ti. Sin importar la situación en la que estemos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos vas a guardar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a refinar. Y te agradecemos, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a crecer y a seguir viviendo en tu voluntad. Queremos ser uno, Señor, para que el mundo pueda mirar que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por el mundo. Bendito es tu santo nombre, Jesús. Gracias por este bello día. Glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y que descansen, que pasen buena tarde. Vayámonos con un corazón lleno de agradecimiento hacia Dios. Dios los bendiga.